Hola amigos, bienvenidos una vez más al Rincón del Señor Spock. Según me ha dicho, el señor Spock acaba de regresar del planeta Sigma 3, pero viene cargado con una serie de recomendaciones para todos nosotros. Ya sabéis que a él le encanta profundizar acerca de la cultura humana, le parece entre fascinante e irritante según los casos, pero ahí está, al pie del cañón. Pues se acerca Halloween y el año pasado dedicamos uno de nuestros programas a esta festividad. Pues este año vamos a hacer lo mismo. Bueno, no solo es Halloween, tenemos el Día de Difuntos y el Día de Todos los Santos. Pero bueno, ni para el señor Spock ni para mí se dan de patadas estas festividades las unas con las otras, así que lo celebramos con la algarabía de rigor, con alegría, desenvoltura y con esta serie de recomendaciones que espero que os gusten. Como siempre, iniciamos este recorrido con un libro. El señor Spock a bordo del Enterprise se llevó este libro, él lo leyó en formato físico porque le gusta mucho el formato físico y la idea de los libros y cómo lo editamos aquí en el planeta Tierra. Bueno, pues el primer libro lamentablemente es de un autor que ya no está con nosotros, falleció a inicios del pasado año, de 2024, y es una grandísima pena, se va a echar mucho en falta porque era un trabajador incansable de los temas que nos gusta tratar aquí. El cine clásico de terror, las figuras más relevantes de la literatura gótica. Y el libro que el señor Spock trae a colación en esta ocasión es este Halloween de David J. Skal. David J. Skal, como se diga. La muerte sale de fiesta. Está editado por S-Pop Ediciones y es un libro estupendo para que en estos días podamos repasar un poco la historia de esta festividad tan popular en muchísimas partes del mundo. Y bueno, te interese o no, en cualquier caso es un libro que mezcla la historia, que mezcla con una serie de fotografías y grabados muy bonitos todo el recorrido de lo que es esta festividad a lo largo de la historia. En el libro vamos a encontrar apreciaciones típicas del autor acerca del cine, de la literatura, aspectos más agradables y más ingratos relacionados con esta festividad, ingratos en el sentido bueno, de sucesos un poco más negros que forman parte bueno, pues lamentablemente del recorrido de esta parte más oscura del ser humano. Pero en cuanto a la parte más festiva, más alegre, más luminosa, pues encontramos, ya digo, ese recorrido a lo largo de una serie de capítulos donde se van desgranando pues la historia de lo que ha sido esta festividad y de lo que sigue siendo. Así que primera recomendación, este libro estupendo de este autor, todas sus obras son muy recomendables. Monster Show, bueno, tiene una serie de libros, una biografía de Bram Stoker estupenda, creo recordar que todos están ahora disponibles en esta misma editorial española, es Pop, pero bueno, supongo que lo podréis encontrar en distintos idiomas y en vuestros países. Bueno, pues es una parte que nos enfrenta a nosotros mismos, ya sabemos que no somos eternos, así que nos enfrenta a, a la muerte, en definitiva. Y bueno, pues lo hace de una forma muy amena, instructiva, divertida y ya digo, es un libro muy recomendable porque a la muerte se puede uno enfrentar con pesar, siempre es un pesar, evidentemente, como el haber perdido a él, al autor, el perder a nuestros seres queridos, pero bueno, también hay esa parte, digamos, luminosa de pasarlo bien, de tratar de enfrentarte eh, a, a ese tránsito y hacerlo con figuras de todos conocidos, pues desde el vampirismo, Drácula, Frankenstein y todo lo demás. Para las personas con creencia, bueno, pues también es una forma de enfrentarse a ese tránsito, como digo, y bueno, pues esa es la recomendación, el libro propuesto para este Halloween 2025. Vamos a pasar con la música. Terminaremos como siempre con una película.
Pero en cuanto a la música, pues comenzamos por el apartado de música clásica. Y aquí el señor Spock, pues no puede evitar hacer mención de una de las obras clásicas cumbres de la música clásica, valga la redundancia, que es el Requiem de Mozart. El Requiem de Mozart, aquí tenemos una edición, pero hay muchas ediciones, evidentemente. Es una pieza que le es encargada por un personaje desconocido. Hay distintas hipótesis, pero no sabemos realmente quién fue. Y en el año 1791, lamentablemente el año de su defunción, pues Wolfgang Amadeus Mozart comienza esta obra que deja inacabada hasta el Lacrimosa, quiero recordar. O por lo menos hasta el Ofertorio, Comunio. Sí, es lo último que quizá compuso él de esta pieza, aunque, bueno, no sé si siguió un orden en sentido estricto. Tengo aquí mi papelito de cuando compré el... Es una manía que tengo de ponerle la fecha dentro a los CDs. No siempre lo enseño porque no me acuerdo cuando estoy hablando de esta música, o de la música que sea, pero todos tienen la fecha metida dentro. Esta es una buena edición, hay muchas, obviamente, y bueno, pues tiene esta particularidad que el autor no la pudo concluir. Ha habido intentos de hacerlo, de concluir la obra y tal, pero bueno, aquí lo que viene registrado es lo que él dejó escrito en pentagrama. Y es una obra fundamental, es una obra, primero porque es muy bonita, porque es muy sugestiva y porque es un paso adelante en los requiem, que es una forma de composición clásica que él sigue, pero la dota, por supuesto, de su estilo personal, entre alegre y melancólico. Pues ese estilo de Mozart que con su vitalismo te puede hablar de temas pues también profundos y no solo divertimentos, como es este paso a lo que haya allá, si es que hay algo, esperemos que sí, pues con una música muy profunda, pero sin perder el sentido anímico en toda la expresión del término de la composición. Así que Requiem de Mozart, recomendado para este Halloween 2025 como pieza fundamental clásica. Vamos a pasar ahora a un compositor diferente, compositor y pianista posterior. En esta edición que tengo yo viene la Sinfonía número 2, pero yo lo traigo principalmente por su poema sinfónico que se llama La Isla de los Muertos. Esta es una edición de la Filarmónica de Berlín, dirigida por Lorin Maazel, un director estupendo, y junto a la Sinfonía clásica, bastante del sentido clasicista del término, pues viene este poema sinfónico que se llama La Isla de los Muertos. ¿Qué es un poema sinfónico? Bueno, el señor Spock buscó la información y se dio cuenta de que un poema sinfónico es una composición clásica, pues lo mismo que está el Requiem, lo mismo que hay un trío, un cuarteto, música de cámara, una sinfonía, lo que sea. Es una pieza generalmente seguida, no excesivamente larga, tampoco excesivamente corta, pero bueno, a partir de 8, 9, 10 minutos, a 20 y tanto, incluso media hora, en fin, bueno. En esto se ha podido jugar mucho. Richard Strauss tiene sus poemas sinfónicos que también son largos, pues de 30 o 30 y algo minutos. Y lo que suele tratar es un tema conceptual, es decir, un tema que articula toda la composición. Me estoy acordando, por ejemplo, ahora de uno de Mendelssohn que se llama Las Hébridas. Bueno, pues también puede ser un poema sinfónico, aunque también es una obertura. Hay oberturas que se pueden tomar un poco también como poema sinfónico de una pieza mayor, una ópera o una opereta, lo que sea. Pero bueno, estos son introducciones. El poema sinfónico tiene vida propia por sí mismo. Entonces toma un tema, el tema que sea, de un paisaje, de un
una localidad, de un personaje o en este caso del tema de la muerte, que enlaza con la idea clásica del barquero Caronte que traslada los cuerpos y las almas de los difuntos hacia ese otro más allá. Y entonces, bueno, pues hay un tránsito que está representado por este viaje con Caronte en la barca, atravesando la laguna Estigia y llegando hasta lo que es el Hades o lo que te tenga reservado el destino, ¿no? En realidad Rachmaninoff tomó aquí, no viene representado en esta portada, pero tomó un cuadro de Böcklin, es un pintor alemán, creo recordar, y en cualquier caso él tiene un cuadro con distintas versiones, como el grito de Munch, bueno, pues tiene distintas versiones que se llama precisamente así, la isla de los muertos, y entonces no solo la idea inspira a Rachmaninoff en este poema sinfónico, sino que también lo hace esta pintura en concreto de este autor, Böcklin, y bueno, pues de ahí sale este poema sinfónico, que como digo está articulado a través de este asunto, del paso a ese otro mundo que nos aguarda. Así lo esperamos. Bien, es también una recomendación para este Halloween 2025, escuchad este poema sinfónico porque veréis que es muy bonito. Los poemas sinfónicos se supone que son narrativos y te van como contando una historia o un estado de ánimo, y esto es lo que hace precisamente Rachmaninoff aquí. Nos presenta una composición sugestiva acerca de esta pintura y del concepto que representa. Hay una tercera recomendación de música clásica de un autor, Paul Dicas, francés, y que tiene una serie de partituras quizás no muy conocidas, pero todas muy interesantes, y entre ellas destaca El aprendiz de brujo. El aprendiz de brujo, perfecto para escucharlo estos días también, es otro poema sinfónico. Aquí se hace acompañar de otro par de obras más, pero sobre todo El aprendiz de brujo fue muy conocido cuando Walt Disney la empleó en su película Fantasía. Hay un segmento en el que el ratón Mickey es el aprendiz de brujo, hay un brujo y él toma la batuta, digamos, del mago, pero claro, no tiene la experiencia y los experimentos le salen al revés. Se acompaña este segmento de la película con la música de Paul Dicas. Esta película es una película básicamente musical, es una maravilla del cine, se mire por donde se mire. Tenemos música de Mussorgsky, de Beethoven, bueno, de Ponchielli y de Stravinsky. Bueno, una de las piezas recogidas es El aprendiz de brujo, en ese segmento que os digo. Es otro poema sinfónico, narrativo, y cabe imaginarte, aparte que tengas las imágenes de la película, pues la historia que tú quieras. Si te gusta el mundo de la magia y te gusta todo lo que tenga que ver con el ámbito esotérico, pues tener y escuchar como si fuera un ritual en estos días que se acerca el Día de Difuntos, de Halloween y demás, escuchar esta pieza pues es muy recomendable. Pues en cada escucha le encuentra a uno cosas tales, la riqueza tímbrica, orquestal, aparte que conozcamos la melodía, porque ya la hemos escuchado varias veces, pues siempre es bonito reencontrarte con estas piezas que son tan sugerentes, ¿no? Bueno, estas son las recomendaciones en el ámbito de la música clásica. Ahora vamos a pasar al jazz. Estuve pensando, ¿qué puede haber del jazz que tenga relación con el Halloween? ¿Algún disco conceptual? Lo hay, pero he decidido mostrarlo en otra ocasión. Es que no lo tengo aquí en casa, precisamente, pero bueno, lo tengo en otra parte y lo tengo que traer para acá. Pero sí, pues he encontrado un par de discos que podemos reseñar, porque tienen que ver, 3, al final he localizado 3, vale, pues me he traído 3 de ellos, estupendo. Pues mirad, siguiendo un poco el orden cronológico, el famoso clarinetista y director de orquesta, no es Benny Goodman en este caso, es Artie Shaw,
Pues en esta recopilación tiene un tema sensacional. De hecho, es el tema que cierra el disco, el segundo CD, porque es un trabajo, una recopilación doble. No sé si alcanzáis a verlo, pero ahí lo veis. En el disco número 2, la última pieza se llama Nightmare, pesadilla. Curiosamente no es una, que la he estado volviendo a escuchar estos días, no es una pieza como pasaba con el Tartini de El escalofrío del diablo que vimos en el programa anterior. No es una pieza desbocada, es una pieza incluso tranquila, como cuando ya estás saliendo de la pesadilla o la pesadilla te está envolviendo, pero no es algo demasiado agresivo. Es una pieza entonces en ese sentido también muy, muy sugerente y bueno, pues tiene que ver también con lo que estamos hablando, así que recomendación. No sé si la podéis encontrar en otro recopilatorio, aquí la tenéis, en este recopilatorio de Artie Shaw. Gran director, gran músico y bueno, pues esta pesadilla nos puede servir para ir abriendo boca en esto del jazz. Este jazz no es un jazz estilo bebop o hard bop o bueno, pertenece a la época del swing, a la época en la que existían las grandes bandas y los chavales como vosotros que estáis viendo este vídeo pues se ponían de punta en blanco y acudían a esos grandes salones de baile a menear el esqueleto. Y al fin y al cabo, pues nada mejor que hacerlo, menear el esqueleto en esta época de Halloween. El segundo trabajo que os traigo es de un intérprete también recientemente fallecido, Wayne Shorter. Era un saxofonista, ya no está con nosotros, él bueno, fue uno de los cofundadores de la banda Weather Report, por ejemplo, y en su carrera en solitario se he traído este álbum, se llama Speak No Evil, Wayne Shorter, creo que es del año 64, quiero recordar, grabado, sí. Mira, el 24 de diciembre del 64, seguramente ya saldría al año siguiente, pero la grabación es de esa fecha, o sea que cumple año en este 2025 si salió, como me imagino, en 1965. Speak No Evil, ¿qué traducción puede tener? Bueno, pues esto se puede referir, habla sin maldad, podríamos traducir, habla sin mal, sin causar mal, o como si fuera una locución, ya una frase hecha que podemos extraer del inglés, no hables con extraños. Pienso que el concepto es lo suficientemente adecuado para incluirlo también en estas festividades. Aquí tenemos composiciones del propio Wayne Shorter y bueno, pues se hace acompañar de unos grandes instrumentistas. Está Freddie Hubbard a la trompeta, nunca suficientemente ponderado, y era estupendo. Herbie Hancock al piano, que si no sonará más, Ron Carter al bajo y Elvin Jones a la batería. O sea, los compañeros de este álbum son todos de lujo. Como veis, el disco está grabado en Blue Note, que es uno de los grandes sellos del jazz. Y bueno, pues más que un tema así en general, que está el Speak No Evil, Wildflower, bueno, todo lo suficientemente, sí, danza cadaverosa o del cadáver, Dance Cadaverous, como se pronuncie, Witch Hunt, caza de la bruja, sí, efectivamente. Tenemos, aparte del título, iba a hablar del concepto en general, ese Speak No Evil, pues un álbum más que recomendado con temas muy, muy apropiados para estos días. Este trabajo de Wayne Shorter. A ver si os animáis y vais escuchando este tipo de música. Ya sé que el jazz puede ser un poco más difícil para algunos de vosotros, pero en cualquier caso, darle una oportunidad, pues porque todo tiene su sentido y hay mucha música en el universo y está bien que el señor Spock nos lo recuerde de vez en cuando. El tercer trabajo de jazz es de un pianista maravilloso, de mis favoritos, aunque no voy a caer en esa tontada que se encuentra uno en la mayoría de los, no todos, pero en la mayoría de los canales de YouTube,
Os voy a hablar de mis discos favoritos, os voy a hablar de esto es uno de mis pianistas favoritos y bueno, de usted y de medio millón de personas más, ¿no? Como si estuvieran descubriendo, en fin, el mundo, ese adanismo, ¿no? que hay. Bueno, pues sí, es uno de mis pianistas favoritos, como yo me imagino que de muchísima más gente, vamos, no me imagino, estoy seguro de mucha más gente, y lo puede ser de algunos de vosotros que estáis viendo este vídeo si le dais la oportunidad. Buscando algo relacionado, me he acordado por pura casualidad que hay un tema que se llama Brujería, Witchcraft, en este trabajo de Bill Evans, que este es el pianista, que se llama Retrato de Jazz, o Retrato del Jazz, Portrait in Jazz. Pues efectivamente, aquí tenemos un tema que es el tercero, que es Witchcraft. Es un maravilloso pianista, con mucho sentimiento, con su swing particular, como todo buen intérprete de jazz. Y como yo es que tengo especial predilección por los pianistas de jazz, pues claro, obviamente se acabó convirtiendo en uno de mis favoritos. Como de muchos de los que lo estáis viendo este vídeo. Esto está grabado también en diciembre, en este caso 28 de diciembre del 59, y me imagino que ya saldría a lo mejor en el año 60. A veces las obras se graban tanto en jazz como en música rock. Puede ocurrir en cualquier tipo de música, en cualquier caso, que se tiene algo guardado, se descubre una partitura de música clásica o se deja, bueno, pues ahí digamos en la nevera, la casa de discos por las razones que sea y no sale hasta posteriormente este trabajo. En cualquier caso, lo que nos interesa a los que nos gusta la música jazz también es ver cuándo se grabó. Y bueno, pues 1959, el que esté pensando que la música tiene edad se equivoca, porque entonces no vas a escuchar nada más que músicas actuales, y a mí no se me ocurre dentro del ámbito del jazz un disco más actual que este de Bill Evans, este Retrato en Jazz o del jazz, donde además encontramos una serie de estándares maravillosos. What is this thing called love, de Cole Porter, el juego de palabras Periscope, Autumn Leaves, y un tema que a mí me encanta, un día le quiero dedicar a la lluvia uno de nuestros programas, pues que estoy seguro que al señor Spock le va a encantar. Viene uno de mis estándares favoritos de Harold Arlen, que es Come Rain or Come Shine, llueva o haga sol, podríamos traducir. Ahí está en el número 5 ese Periscope. Blue in Green, Sunday My Prince Will Come, que es un tema de la película de Disney La Cenicienta, ¿puede ser? Sí. Pues eso es lo que tiene el jazz. Puedes coger música de cualquier apartado, de cualquier ámbito, en este caso una película de Disney, y convertirlo en una pieza jazz con las características, la instrumentación, el swing, la sonoridad y todo lo que caracteriza a la música del jazz. Esas serían estas 3 recomendaciones para Halloween del ámbito del jazz. Bandas sonoras hay muchas, pero pues he traído sencillamente pues un par de ellas, sí. Podía haber traído más y ya seguiremos hablando. Pero bueno, la primera que os recomiendo es este Jacob's Ladder de Maurice Jarre, uno de mis compositores de música de cine favoritos. No suele ser quizá un compositor demasiado del que se hable quizá en exceso, pero la verdad es que a mí me gusta mucho, tanto en su ámbito orquestal como en su ámbito electrónico. Él es el padre de Jean-Michel Jarre, músico electrónico muy conocido, ya hablaremos de él también. Y esta es una película de 1990 de Adrian Lyne que se llama La escalera de Jacob. Trata de un antiguo soldado en la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam se produce un enfrentamiento, algo pasa ahí, pero una vez vuelto a la vida civil, pues tiene una serie de apariciones, se le aparecen una serie de personajes monstruosos, pesadillescos, y bueno, pues hasta que él va descubriendo pues a qué se va debiendo eso. La película va conjugando las distintas etapas temporales del protagonista, pero también conjuga, y lo hace bien, quizá con planos demasiado cerrados para mi gusto,
con una planificación a veces un poco de videoclip, pero en cualquier caso la historia es lo suficientemente buena como para que la realización, bueno, pues dentro de lo que cabe, pues tampoco sea una mala realización. Pero ese juego temporal del protagonista también tiene su correlación con el juego espacial. Vamos saltando, bueno, se van alternando una serie de escenarios y la realidad y la ficción, es decir, lo que imagina el personaje junto con lo que pasó o lo que puede estar pasando, ¿vale? Pues una fiesta que comienza de forma habitual y acaba pues también convirtiéndose en algo fantasmal. O la visita a un hospital, tiene un problema con la espalda con un quiropráctico, que es el actor Dani Aiello. Y bueno, la verdad es que es una película muy interesante, es bueno volver a revisarla y la música es excepcional. Esta es una edición sencilla, cuando la sacó Varese, existen ediciones posteriores completas, pero tampoco añade, por lo que yo he visto, tampoco añade nada. Aquí está lo fundamental, lo mismo que en ocasiones sí puedo insistir que es mejor la banda sonora completa, qué sé yo, de la Pantera Rosa, cuando hablamos de la Pantera Rosa, de Casino Royale, de Barbácara, porque quedó mucha música buena en el disco original a un margen. Aquí no, bueno, aquí está lo principal, pero bueno, hay otras ediciones que podéis encontrar y es una música que combina una pieza de piano muy nostálgica, muy sugestiva también, con unas secciones de electrónica, de sintetizador, muy bien hechas, que a veces te pegan unos sustos monumentales, muy también sugerentes, pero desde otro ámbito, no acústico, no del piano acústico. Y eso se va combinando hasta crear, desarrollar ese ambiente, esa atmósfera fantasmal de realidad, de ficción, que se desarrolla a lo largo de la historia. Creo recordar que el guionista es el mismo de Ghost y tiene puntos de concomitancias con la película conocida de Ghost. Es del mismo año, en cualquier caso. Y por cierto, y el mismo músico, porque Ghost también era Maurice Jarre, el compositor. Es un compositor que, digo, a lo mejor por algunas personas muy amantes de Morricone y muy amantes de John Williams, que son extraordinarios, pues no lo valoran tanto yo. A ver, me parece que tiene su estilo propio sin la menor duda y pienso que existe más música que la de Hans Zimmer, que la de Morricone y la de John Williams. A ver si nos enteramos de una vez o lo recordamos. Y este hombre, tanto en su parte orquestal, en composiciones como Lores de Arabia, La hija de Ryan, Doctor Zivago, qué sé yo, hasta Grand Prix, se me ocurre ahora mismo, composiciones orquestales, pues todo lo que empezó a hacer con sintetizador desde el año que vivimos peligrosamente, pasando por Único Testigo, La costa de los mosquitos, a mí me parecen que son partituras excelentes, espléndidas, Atracción fatal, y La escalera de Jacob forma parte de este tipo de partitura. Luego volví a hacer Pasaje a la India y volví a hacer pues Almost an Angel o Casi un ángel, como se llama, creo que se llama aquí, que es todo orquestal también. En fin, es una música que pienso que en canales donde se habla mucho de música electrónica y tal, pues se lo saltan porque como no es Morricone y como no es John Williams, pues en fin. Y no es porque no fuera conocido y no tenga calidad, que la tiene, obviamente. Bueno, es por estas cosas que al final acabamos reduciendo la música de cine a 3 nombres. Bueno, y esto es muchísimo más amplio, como si hablamos de rock o si hablamos de música clásica o de jazz, ¿no? Antes nombraba en el disco de Wayne Shorter a Freddie Hubbard, bueno, pues es que hay más trompetistas, aparte de Miles Davis y Dizzy Gillespie, ¿no? Bueno, pues un poco así, entonces reivindicar. Ahora, si la escuchas y no te gusta, pues nada, pero por lo menos dale la oportunidad porque es una partitura inquietante, atmosférica, y con esas voces que se contraponen en lo electrónico, que se van ahí como amalgamando en determinados momentos,
y me parece muy buena historia y otra buena recomendación para este Halloween de 2025. La segunda banda sonora que os traigo es diferente y está basada en una serie de cuentos de un escritor irlandés. Me refiero a la partitura de Los Muertos. El autor de Ulises, el autor de Dublineses, que es esta recopilación de cuentos, James Joyce, tuvo una muy buena representación, traslación, por parte de John Huston, en la que fue su última película de 1987, de uno de los cuentos de James Joyce, recogido en esta colección de cuentos que se llama Dublineses. Pues uno de ellos se llama Los Muertos. Los muertos son personas vivas, son los muertos que se reúnen en una Navidad a pasar una Nochebuena y al final, después de una cena, pues donde están charlando, disfrutando de su velada, una de las protagonistas, al escuchar la canción que está entonando uno de los invitados, que es un tenor, recuerda a una persona que falleció, y esto lleva al final del relato y al final de la película a reflexionar acerca de las personas ausentes. En este caso, un chico del que ella estuvo enamorada cuando era joven, pero que falleció. Y ella cuenta el que ahora es su marido, cuenta esas circunstancias que le han recordado la canción de este tenor. No se me ocurre mejor película y mejor banda sonora para estos días y recordar en el Día de Difuntos, o el de Todos los Santos, pero en el Día de Difuntos, pues recordar esta bonita historia de cómo hay algo, una canción, una película, un libro, un olor, qué sé yo, que nos puede recordar a alguien que ya por desgracia no está con nosotros. Entonces, bueno, pues eso es de lo que trata ese relato de James Joyce y, por supuesto, la película de John Huston, que hace ese retrato de los vivos recordando a los muertos, las personas que ya no están con nosotros, pero que de alguna manera nos siguen acompañando. Esa reflexión final que tiene el protagonista por esta historia que le ha contado su mujer es lo que cierra el relato y lo que cierra la película. La música es de Alex North. Es un autor del que no sé si hemos hablado quizá. Suele tener una música expresionista, pues la música de Cleopatra, la música de Espartaco, pero tiene también una música intimista, como le pasaba a Elmer Bernstein también, una música que también tiene que ver con lo jazzístico. Y en este caso, en esta composición, pues viene recogida la canción que canta este tenor en la película, Frank Patterson, The Lass of Ogrin, no sé si es la doncella de Ogrin o algo así. Viene el tema, viene para completar, viene con el CD con otra película, Viaje al Terror, una película del año 75 o así, de misterio policíaca o algo así. Pero bueno, The Death es una música también muy apacible, muy tranquila, muy bonita para escucharla y solazarse en ese momento y estar tranquilo y recordar pues a esas personas que, bueno, pues que han formado parte de nuestra vida, porque también, claro, también el relato no habla solo de las personas que ya no están, sino de los que estamos y pronto, Dios quiera que muy tarde, pero pronto no vamos a estar, ¿no? Por eso os digo que es muy bonito, tanto el relato de James Joyce como la película de John Huston. No es una película de acción, es una película de acción interior, en cualquier caso, en esa casa donde se celebra esa cena y esa reflexión final. No es una película larga, pero es lo que da sentido a todo lo que está pasando, cuando al final James Joyce, o en la película, el protagonista recuerda pues cómo más allá de las ciudades cae la nieve y cae sobre los vivos y cae sobre los muertos. Bueno, pasamos al ámbito del rock. Y en el ámbito del rock, con eso concluimos la parte musical, tengo 3 ejemplos. Recientemente también, y va la cosa de fallecidos,
pues se nos ha muerto, creo que ha sido este julio, se nos ha muerto Ozzy Osbourne. Y os traigo el primer disco en solitario de Ozzy Osbourne, Preserve of Oz. Bueno, un juego de palabras entre Mago de Oz y el propio Ozzy, que ya es un apelativo, Ozzy Osbourne. Este fue su primer trabajo para el sello Epic, que pertenece a Columbia, y aquí tenemos al guitarrista maravilloso Randy Rhoads. Por desgracia, hablando de difuntos, falleció a muy temprana edad en un accidente de avioneta en el año 82. Solo le dio tiempo a estar un par de años con Ozzy Osbourne, pero es un disco muy pegadizo, es un rock muy entretenido, muy divertido, que se toma como os decía, ya no sé si ha sido en este vídeo o en el anterior, esa parte, sí creo que en el anterior, esa parte del contacto con el más allá, pero de forma eufórica, de forma alegre, divertida, no satánica como black metal, no una cosa más desagradable, aunque lo tomemos, ¿no? A la gente que le gusta el black, yo es que no soy un gran aficionado a este tipo de música satánica y tal, y de quemar iglesias y este tipo de cosas. Pero bueno, que al que le gusta esas voces guturales o el black metal y ese tipo de temas, pues muy bien, ¿no? Hay muchos autores en rock, hard rock, heavy metal, y ahora vamos a ver otro ejemplo, que sí se han acercado a ese ámbito, pero desde un punto de vista más festivo, sin que eso signifique que no tengan profundidad. Pues eso le pasa a Ozzy Osbourne. Él tiene aquí temas maravillosos, Crazy Train, I Don't Know, bueno, todo el disco es una maravilla. Está también el Mr. Crowley, un tema dedicado a este maestro de lo satánico, ocultista, Aleister Crowley. Y tenemos también otro tema, el Suicide Solution, dedicado pues al alcoholismo por el que se pueden pasar algunas personas. Ozzy Osbourne pues, lo había sido, lo estaba siendo en ese momento, y bueno, pues son todos temas muy pegadizos, es un disco formidable, y de esta manera recordamos también a Ozzy Osbourne, que ha desaparecido, y este fue su primer álbum una vez que después de Black Sabbath. Creo que hablé de Black Sabbath en ese Halloween de 2024, con el disco debut de la banda. Pues una vez que por problemas de drogas, alcohol y demás tuvo que ser despedido de la banda, pues él empezó su etapa en solitario antes de que regresara a Black Sabbath con el último trabajo que hicieron, ese 13 que hicieron en 2013, creo recordar, precisamente, y el de que él tuviera su carrera en solitario mientras Black Sabbath proseguía con la suya. Es un disco estupendo, de verdad. A él lo salvó la relación con su mujer, que fue quien lo encarriló, que fue quien lo manejó, quien le llevaba las finanzas, y a pesar de los problemas que pudieran tener, pues Sharon Osbourne, pues bueno, señora de armas tomar, pues lo cogió, como digo, lo encarriló. Y bueno, y han estado juntos hasta el final de su vida. Así que, además, un hombre simpático, con sus salidas de pata de banco y demás, que seguramente conocéis, pero en cualquier caso, pues tiene una carrera muy sólida, y es estupendo poder estar pasar una tarde con Ozzy Osbourne. Chicos, creo que no había hablado de este disco, ya no sé si lo estoy repitiendo o no, pero en cualquier caso se nos ha muerto también Paul Di'Anno, y Paul Di'Anno fue, antes que Bruce Dickinson, el vocalista de Iron Maiden. Es estupendo recordar el debut de esta banda, es también un disco de 1980, menudo año. Estupendo, pues tanto en música pop como rock, como en cantidad, música de cine también, y tenemos, bueno, pues este debut de Iron Maiden, temas muy conocidos, temas estupendos para escuchar en estos días de Halloween: Strange World, Transilvania, instrumental, Phantom of the Opera, Running Free, Prowler el merodeador,
Y el último tema homónimo, Iron Maiden, es un disco estupendo. Son estas cosas que no envejecen, que te alegran la vida y que son una vía más que va surgiendo en aquella época hasta la época actual. Así que recordando a la gran banda Iron Maiden, que siguen en activo, gracias a Dios, recordando a este Eddie que aparece en la portada, esta es la portada original también, gracias a Dios, porque se cambió, pero esta es la original, y recordando a Paul Di'Anno, que falleció hace unos meses también, pues aquí tenemos este álbum debut, también para recordar en este Halloween 2025. Bien, como última pieza de rock yo tengo aquí un box set, y cualquiera de estos álbumes de Alice Cooper, de la banda entonces de Alice Cooper, pues nos puede servir para recordar en esta época del año. Pero hay uno de ellos que he vuelto a escuchar recientemente, que es el Easy Action. El Easy Action, aquí vienen 5 CD, vienen 5 trabajos en este box set. Pues me ha gustado mucho volver a escucharlo, hacía tiempo que no lo hacía, y también os lo recomiendo porque es un rock pegadizo, dinámico, entretenido, pues muy bien, con unas letras muy apropiadas para esta época, con canciones estupendas como, por ejemplo, Still No Air, Show Salesman, en fin. Y la verdad es que estoy viendo aquí a continuación el Love It to Death, Quererlo hasta la muerte, o Amor hasta la muerte, Ámalo hasta la muerte, sería la traducción más correcta, con también temas estupendos como I'm 18, tengo 18, Capturé un sueño, Capturado en un sueño, dentro de un sueño. Son todos temas estupendos. It's My Body, es mi cuerpo. Hallowed Be My Name, que por cierto es un título que se parece mucho a uno de un trabajo posterior de Iron Maiden, creo que es The Number of the Beast, donde está ese tema, que tiene el mismo título, no es el mismo tema, digo que tiene el mismo título. La segunda avenida, Second Coming, y la balada de Dwight Frye, que me gusta mucho, Sun Arise, que es con el que acaba el disco. Dwight Frye era el actor que comía los insectos en la primera versión de Frankenstein con Boris Karloff, el abogado que se vuelve loco cuando visita a Drácula en su castillo. Ese era el actor Dwight Frye, y a él está dedicado este tema. Bueno, pues cualquiera de estos discos, pero principalmente pues estos que estaba diciendo, el Easy Action, está el School Out, está Killer y el Love It to Death, que es este. También recomendado. Ya que estamos con el box set, también recomendado. Rock pegadizo, estupendo y muy imaginativo. Aquí me parece que hay un tema largo que es el Black Juju, efectivamente, Black Juju, apropiadísimo para estos días de Halloween también. Así que Alice Cooper con varios de los trabajos iniciales de su banda, que tenía el mismo nombre, Alice Cooper, hasta que él continuó en solitario como Alice Cooper. Y bien, pues estas son las recomendaciones musicales para este Halloween de 2025, altamente disfrutables. Nos despedimos con la película. No recuerdo si hubo alguna película en el Halloween anterior cuando hice el vídeo, pero en cualquier caso os traigo esta Pesadilla antes de Navidad, Pesadilla de Tim Burton. Película de dibujos animados que, y stop motion y una serie de técnicas que él maneja, porque él empezó con Disney, trabajando con Disney. Bueno, pues es una película preciosa, la partitura de Danny Elfman pues también es muy recomendable, es un gran talento, está llena de canciones también muy pegadizas, y como en todo buen musical, porque esta es una película musical, todas las canciones hacen que narrativamente la acción vaya avanzando. Es una película del año 93, se estrenó ese año, yo recuerdo haberla visto en el cine con otros compañeros del instituto o por ahí, o ya de inicios de carrera, no, del instituto sería todavía, ya terminando el instituto. Bueno, pues
Cuando hablo del instituto me refiero a lo que era entonces el Bub y el Cow. Bueno, pues es una película que combina mágicamente, habría que decir, lo que es la Navidad, pues se puede ver en Navidad también, con la fiesta de Halloween y con un personaje inolvidable, este que aparece por aquí. No recuerdo ahora mismo el nombre, pero bueno, pues es una película que seguramente conocéis de sobra, que quizá la habéis visto de niño y que merece la pena en cualquier caso rescatar por esa partitura de Danny Elfman. Y bueno, es una de las grandes obras de Tim Burton junto con Eduardo Manos Tijeras que son muy apropiadas para estas fechas. Eduardo Manos Tijeras quizás más para Navidad, pero bueno, en cualquier caso, pues nos trae grandes recuerdos, grandes películas, gran música, el libro de David J. Skal, y todo esto son recomendaciones del señor Spock. Si hay algo que no conozcas o te llama la atención, vele dando una oportunidad, que ese es el sentido de este canal. Bueno, nada más, gracias por vuestra atención y nos vemos, aparte de en futuro Halloween, en próximos vídeos del Rincón del Señor Spock. Larga vida y prosperidad y hasta la próxima ocasión.